Lo que vamos a ver hoy día es comprender el concepto de evolución, las principales evidencias y teorías asociadas, ¿ya? Eso es el propósito que vamos a tener para esta ocasión. De lo que le había enviado, previamente yo le había enviado un archivo que tenía que ver con ese artículo que era de los fósiles en Chile, ¿ya? Lo que pasaba con los fósiles en Chile y la Antártida. Luego les envié una clase que era de evolución biológica que iba en conjunto con un video, ¿ya? No sé si lo habrán visto o no. Y posteriormente estuvieron con esta guía, ¿cierto? Que era de evolución y biodiversidad, donde se explicaba un poquito lo que eran las teorías evolutivas, la del lamarquismo, la del darwinismo y obviamente que también evidencias de la evolución, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer en esta clase es más que nada un resumen de todo aquello. Ah, y como extra, ¿cierto? Le había dejado para los que estuvieran, ¿cierto? Con un poco de ocio, el manga, ¿cierto? De Charles Darwin y el origen de la especie. No sé si alguien lo habrá alcanzado a leer o ver, pero ese era un extra, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar con una pregunta que es importante para poder avanzar en todo esto, lo que es evolución y todo lo que viene. Y esa pregunta la hicimos la primera semana de clase. ¿Qué es biodiversidad? No sé si la Miss puede dirigir a cualquiera a que responda esa pregunta. A ver, vamos a ver a los participantes. Em, Montserrat, Montserrat Valdés, si pudiera responder la pregunta, por favor. Puedes escribirlo en el chat, activar tu micrófono, como te acomode. Ahí responde, dice, es la gran Ah, variedad de seres vivos. es la gran variedad de seres vivos. Muy bien. ¿Quién más tiene otra idea? Por ahí me dicen, corresponde a la gran variedad de seres vivos que han surgido a lo largo del tiempo. ¿Ya? Por lo general, ustedes se acuerdan del concepto de biodiversidad, el que se enfoca en cantidad de seres vivos. Pero yo les decía que era un poco más allá de eso. Cuando hablamos de biodiversidad, nosotros, más que hablar de las plantas, de los animales, que tiene que ver con la diversidad de ellos, también tenemos que enfocarnos en tres cosas más. Y por eso existen los tipos de biodiversidad. El concepto de biodiversidad lo podemos clasificar en tres cosas. Una biodiversidad genética, una biodiversidad de especies y una biodiversidad de ecosistema. En este caso, tal como dice Rocío, la biodiversidad genética refiere a la cantidad de genes que existen dentro de una especie o dentro de una población, ¿ya? Y los genes, obviamente, que estamos hablando de partes del ADN, partecitas pequeñas donde están trozos de ADN que tienen la información necesaria para una especie. Y nosotros necesitamos que haya una gran diversidad de ellos para que las especies sigan y sigan eh, existiendo. Tenemos la biodiversidad de especies o diversidad de especies que expresa la riqueza o el número de especies diferentes que hay en un medio o en un ecosistema. Por tanto, también tenemos una biodiversidad de ecosistemas. Y en este caso, ecosistemas son diversos hoy en día. Tenemos ecosistemas que van variando según el clima, ecosistemas que van cambiando según la vegetación, ecosistemas que van cambiando
según zonas geográficas y eso hace que haya una biodiversidad amplia de ecosistemas que hoy en día Chile, gracias, los tiene todos. En el video anterior que yo les había hecho, yo coloqué este mapa conceptual. Ahora yo no sé si alguien recuerda la parte izquierda, porque dice, para explicarle el origen de la vida, surgen teorías como creacionismo, teoría cosmológica, teoría de la generación espontánea y teoría de la abiogénesis. ¿Alguien que me pueda decir cuál es la teoría creacionista? Ya sea por el chat o activando su micrófono. Rocío, Acá Montserrat me dice que se creó de algo divino, ¿ya? Creacionismo, en este caso, las teorías creacionistas son todas aquellas que creen en un ser divino, ¿cierto? Como por ejemplo la creencia de que el mundo se creó por un dios. También existe la teoría de que fue creado por un ente superior, no solamente el dios que conocemos, ¿ya? A esto va enfocada la teoría creacionista. La teoría cosmozoica, no sé si recuerdan, pero es la teoría en donde se dice que llegó, en otras palabras, vida extraterrestre a la Tierra. Esta vida, obviamente, que puede ser, no que sea un extraterrestre que venga aquí a invadir la Tierra ni nada por el estilo, sino que algunas moléculas o, o trozos de algunos genes o de algunas proteínas que llegaron en meteoritos y con eso fueron y fundaron la vida en el planeta. Luego está la teoría de la generación espontánea, que hoy en día ya está derribada esta teoría, que era una teoría en donde decía que todas las cosas aparecen de la materia inerte, pero aparecen de la materia inerte de una forma burda. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que incluso antiguamente se hacían recetas, en este caso, para crear vida. Por ejemplo, habían personas que dejaban en un saquito, dejaban trigo y cositas, y después eso lo sellaban en un saco y lo guardaban dentro de un tamborcito de madera y dejaban alguna ropita. Y con eso decían, ah, vamos a tener vida. A la semana iban a ver y estaba lleno de ratoncitos chiquititos. Y decía, esa es justamente para la receta para crear ratones. Pero ellos, obviamente que después se desmintió, gracias a Francisco de Redi con un experimento, y se dieron cuenta que en realidad los ratones lo que hacían eran ingresar eh, entre medio de los hoyitos, y ahí eh, pasó que iban los ratoncitos a comer, pero no era que se generaba vida de materia inerte. Y la teoría de la biogénesis es la teoría más aceptada hasta hoy en día, junto con la teoría cosmozoica, de que acá partió de la nada, o sea, de materia inerte, pero desde el punto de vista químico. Y obviamente que esto, con ciertas condiciones y ciertas cosas, y de hecho en un medio líquido, se dice que comenzaron a crearse las células y esas células después fueron creando organismos. Los organismos crearon otro organismo, algunos eran acuáticos, otros terrestres, y así surgió la vida. ¿Ya? Luego, para explicar el origen de la biodiversidad, surgen dos líneas de pensamiento fijista y transformista. El fijismo está asociado a lo que es creacionista, ¿ya? O sea, las personas que creían en el fijismo creían que cada especie aparecía en el mundo tal cual como la hizo Dios. Por lo tanto, las especies no cambian en el tiempo, se dice que son invariables. O sea, esta teoría me dice que si yo en el año 1500 antes de Cristo
apareció una vaca, hoy en día esa misma vaca existe, tal y como era esa vaquita. Pero la otra línea de pensamiento es el transformismo. Y aquí hubieron dos teorías. Una, que era la teoría de los caracteres adquiridos, y la otra, que era la teoría por selección natural. La teoría de los caracteres adquiridos fue propuesta por Lamarck y la por selección natural principalmente fue por Darwin, pero también contribuyó a ello Wallace. ¿Ya? Y esto vamos a explicar un poquito ambas teorías. Lamarck, en este caso, puso el ejemplo de las jirafas. Este caballero, para explicar su teoría, que era el uso y desuso de los órganos, llegó y dijo que las jirafas antiguamente tenían cuello corto. Y de tanto usar su cuello, lo fueron alargando. ¿Ya? Y eso, gracias a hoy en día, existen jirafas de cuello largo para alcanzar las copas de los árboles. Por lo tanto, él decía que la evolución existe, los cambios existen, pero siempre van hacia la perfección. O sea, esa jirafa fue creciendo así de esta forma, siempre para llegar a ser perfecta. Y también el caballero colocaba al ser humano como un ser perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos prácticamente casi la copia de Dios. ¿Ya? Ahora, Darwin y Wallace, ellos crearon la teoría de evolución por selección natural. Ellos planteaban algo totalmente distinto. Ellos dijeron que en un grupo, ay, se cambió, en un grupo habían jirafas de distintos tamaños, ya con cuello largo, con cuello corto, entre otras cosas. Con el tiempo, las de cuello corto se les fue acabando la comida del suelo, pero las de cuello largo siempre tenían comida de los árboles. Entonces, lo que pasó es que en ese entonces, lamentablemente, hubo una selección natural y los organismos que no estaban adaptados al ambiente, obviamente, murieron y se conservaron los genes que servían para que esa especie siguiera sobreviviendo. Y gracias a eso aparecieron las jirafas de cuello largo. Por lo tanto, él colocó esta teoría de la selección natural, donde se tienen que cumplir tres cosas para que exista una selección natural. La primera, que haya una variabilidad genética, ¿ya? Y exista una variedad de especies. Sí o sí se necesita que haya una variabilidad. Segundo, que haya una reproducción diferencial, ¿ya? O sea que las poblaciones se puedan ir mezclando entre ellas, ¿ya? Y que vayan naciendo de ambos tipos de organismos. Y obviamente que tiene que haber una herencia genética, o sea que cada cambio que ocurre eh, a nivel de organismo es gracias a la parte genética de cada uno de ellos. Se tienen que cumplir estas tres cosas para que haya selección natural. Si no existen estas tres cosas, no hay selección natural, ¿ya? Es así de sencillo. Y viene la siguiente pregunta, ¿qué es lo que es evolución? Ahora alguno de los participantes que me pueda responder a esa pregunta. ¿Alguien? Por último, por chat, ¿cuál es el concepto de evolución? ¿O a qué se refiere evolución para ustedes? Algo que va mejorando, va evolucionando. Un cambio genético. Proceso de transformación de los seres vivos. Justamente es eso. Cuando hablamos nosotros de evolución, estamos hablando de transformación. Ya.
Pero esa transformación obviamente necesita de ciertos criterios. Primero que nada, esa evolución es mediante pequeños cambios en la composición genética, ¿ya? Lo segundo que tiene que cumplirse, que esos cambios van de generaciones en generaciones, por lo tanto necesita tiempo para realizar esos cambios. No son cambios de un día para otro, son graduales, como dice por ahí Renato. Matías me dice que la evolución es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto de los objetos del mundo natural. Es justamente eso. De hecho, un proceso universal. ¿Qué significa que sea universal? Que eh, ocurre a nivel de todos los organismos vivos, ya sea plantas, animales, eh, incluso nosotros, ¿ya? Pero lo que sí la evolución no es justamente lo que decía Lamarck, de que van hacia una perfección de algo. No. En este caso, evolución nunca va a una perfección, sino que va a una adaptación a un ambiente. ¿Hay alguna relación entre evolución y extinción? Esta era una pregunta que yo le había hecho en una de las actividades que ustedes tenían que investigar. Si había una relación, por ejemplo, entre las evoluciones y las extinciones. Nosotros hasta ahora hemos pasado por 5 extinciones masivas. Al final del Ordovícico, al final del Devónico, al final del Pérmico, del Triásico y del Cretácico. Cuando hubieron esas extinciones masivas, si se fueron dando cuenta y si alguna vez vieron algún documental, se fueron dando cuenta de que se eliminaron esos individuos, pero reaparecieron otros nuevos. Y en cada una de esas extinciones pasó exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay una relación entre evolución y extinción. Si un organismo no se adapta a un ambiente, muere. Pero, obviamente que vienen organismos que sí están adaptados a ocupar el mismo espacio. ¿Ya? Y eso es lo que va a pasar incluso cuando nosotros nos extingamos, en algún momento, alguna especie va a venir de quizás de dónde y que tiene las condiciones para adaptarse al ambiente y nos va a reemplazar. Ahora, la evolución obviamente se tiene que evidenciar de alguna forma, ¿ya? ¿De qué forma? Según por ejemplo, la de los fósiles. ¿Qué es lo que son los fósiles? Los fósiles son como estas imágenes que tenemos acá, ¿ya? Dentro de estas imágenes, nosotros tenemos fósiles que son de tipo permineralizados, como este que está aquí. Tenemos fósiles que son huellas o impronta, como este que está acá. Tenemos los fósiles que se encuentran en los ámbar, ¿ya? Como ese insecto que está ahí. Tenemos fósil combustibles hoy en día, como lo que es el petróleo y lo que es el carbón. Y finalmente tenemos los fósiles vivientes. Los fósiles vivientes, como ese cangrejo bayoneta, que hoy en día existe, ¿ya? Otra evidencia de la evolución es la anatomía comparada. La anatomía comparada, en este caso, como el nombre lo dice, es justamente comparar aspectos anatómicos de los organismos y de distintos organismos. Y gracias a eso aparecieron 3 cosas. Los que llaman órganos análogos, los que llaman órganos homólogos y los órganos vestigiales. Los órganos análogos, en este caso, son aquellos que, si ustedes se fijan en el topo mamífero y en el grillo topo, ambas cosas tienen la misma función, pero obviamente que tienen distinto origen, ¿ya?
El topo y el grillo topo, ambos tienen esas patitas así para que puedan excavar y meterse en la tierra. Cumplen la misma función, pero ahora si se fijan, tienen estructuras distintas y la evolución obviamente fue distinta de ellos. En cambio, los órganos homólogos tienen estructuras muy similares. Por ejemplo, la aleta del delfín con la ala del murciélago van a encontrar la misma cantidad de huesitos, puede que sea un poco más largo, pero son los mismos huesitos y tienen los mismos nombres. Pero obviamente que las funciones son distintas. Uno para nadar y el otro que es un murciélago para poder volar. Y tenemos los órganos vestigiales, que son órganos que en algún momento se dice que tuvieron una función, pero con el tiempo lo fueron perdiendo, como es el caso del coxis del ser humano, que se dice que antiguamente esa era una cola, y ahí es donde se apoya que en algún momento provenimos de un ser que probablemente haya tenido alguna cola. Otra evidencia de la evolución es la embriología. La embriología en este caso es la comparación de embriones de distintas especies. Si ustedes se fijan en la etapa 1 y en la etapa... No, en la etapa 1 sobre todo, si se fijan, los embriones son bastante similares. En la etapa 2 ya van cambiando un poquito. Y en la etapa 3 recién se vienen a diferenciar del todo. ¿Gracias a qué cosas se van diferenciando? Se van diferenciando gracias a unos genes que se llaman genes HOX, con H, ¿ya? Esos genes HOX, que se escribe así, son los que nos hacen diferenciar entre uno y otro, ¿ya? Y es por eso que en alguna parte ontogénica o del desarrollo embrionario, nosotros podemos parecer, pónganse usted a un sapo, pero después, con el paso del tiempo, nos transformamos en lo que somos humanos y el otro en el sapito, ¿ya? Otra evidencia de la evolución es la biogeografía. La biogeografía, en este caso, se refiere a las distintas especies que son similares, pero que se encuentran en distintas partes del mundo, como el caso de la avestruz, ¿cierto? El emu, el kiwi, son especies que son similares, pero están totalmente separadas unas de otras. Una está en África, la otra en Sudamérica, la otra por Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? Papúa Nueva Guinea, pero tienen características similares, lo que indica que a lo mejor en algún momento eran una sola especie, pero como pasó esto de las fracciones del- de los continentes, ahí se tienen que haber separado y se diferenciaron. ¿Qué me dice Rocío? ¿Tiene que ver con el clima? ¿Qué cosa? ¿La biogeografía? Más que con el clima, tiene que ver con la zona geográfica donde se encuentran. Obviamente que cada zona geográfica tiene su propio clima. Y obviamente que al tener su propio clima, tiene su propio ecosistema y las especies se tienen que adaptar al propio ecosistema. O sea, yo no le puedo echar la culpa solamente al clima, sino que le echo la culpa al clima, al, al terreno, etcétera, etcétera. Las distintas especies en algún momento se tienen que adaptar a su ambiente. Ese ambiente obviamente tiene que ver con el clima, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la cantidad de alimentos que haya, entre otras cosas. Y obviamente que después que esas especies se separaron en algún momento y todo eso, todas cambian y todas se especializan al ambiente en el que están viviendo. Por eso se dice que estas especies antiguamente eran una sola, que lo más probable hayan sido como el kiwi. Se dice mucho, que hayan sido más chiquititas y que después cada una con esa separación y fragmentación de los continentes, cada una se especializó en el ecosistema en que estaba y hoy en día son como están ahí.
Y eso también pasó con Darwin, lo vio con el tema de los pinzones. Cuando él fue a Galápagos, ¿cierto? Allá fue a ver unas especies que se llaman pinzones y se dio cuenta en que en cada fragmento de las islas de Galápagos habían pinzones de distintas formas, ¿ya? Algunos habían modificado sobre todo su pico para comer, eh, y habían unos que estaban especializados en comer insectos, otros especializados en comer granos, otros especializados en comer pastitos. Entonces, obviamente que ellos se puede decir que evolucionaron con el paso del tiempo para poder adaptarse a un ambiente. También tenemos lo que es la biología molecular y la bioquímica, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Por lo general, cuando hablamos de biología molecular, se habla de los códigos genéticos. Lo que tienen ahí ustedes son códigos genéticos o secuencias de ADN. El ADN tiene esa forma helicoidal, ¿cierto? Y cada una de esas escaleritas que tienen nombres. Está una escalerita que se llama adenina, timina, citosina y guanina. Y ellas se van juntando, ¿cierto? De una forma, como se dice, secuencial y en triplete, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, siendo humanos y nos comparamos con un chimpancé y un gorila, solamente tenemos pequeños cambios genéticos y esos pequeños cambios genéticos hacen que nosotros nos parezcamos totalmente distintos a ellos. Por ejemplo, acá donde están encerrados, nosotros vamos teniendo algunos cambios, ya sea en adenina, en guanina o en citosina, ¿cierto? Y cuando hacemos esas comparaciones, ya sea, por ejemplo, de una célula de un músculo, la célula neuronal, las células de las manos, nosotros vamos encontrando solamente pequeñas partecitas del ADN. Nosotros podríamos decir que somos prácticamente muy similar a un chimpancé, desde el punto de vista de la biología molecular. La bioquímica, obviamente que aporta también, pero ya para el punto de vista, por ejemplo, de las proteínas y de los cambios que ocurren a nivel de proteínas. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos la cadena de una insulina humana con la insulina de un cerdo. La insulina humana, que es la primera de arriba, si se fijan es bastante cortita la secuencia, mientras que la del cerdo es bastante larga. Pero estamos hablando de que ambas hacen la misma función y ambas ayudan a disminuir, ¿cierto?, las cantidades de azúcar en el cuerpo, pero son totalmente distintas en distintas especies. Por tanto, si vamos resumiendo un poco, la evolución biológica ya se considera un hecho histórico y está apoyada gracias al registro fósil, ya que tiene que ver con los fósiles que estuvimos viendo, la anatomía comparada, el desarrollo embrionario y la biología molecular y bioquímica. La evolución biológica también se opone al fijismo, ya, y ese fijismo es defendido por un creacionismo, ya que ellos son los que creen que las especies son invariables, inmutables, y que obviamente todo fue creado por un ente superior. El transformismo es explicado por el lamarckismo y el darwinismo, principalmente por el darwinismo. El lamarckismo es como para explicar, en otras palabras, qué pasó con el darwinismo. Todo lo que hay hoy en día, los cambios evolutivos, son gracias a lo que se llama selección natural. Para que haya selección natural, tenían que haber tres cosas, pero siempre tiene que haber una variabilidad, ya sea de genes y de especie. ¿Cómo ocurre esa variabilidad? Gracias a mutaciones. Las mutaciones son cambios genéticos, ¿ya?
Y esos cambios genéticos, con el tiempo, van generando nuevas especies, como el Homo sapiens, el hombre, ¿ya? Que el hombre obviamente proviene de otro homínido. Ahora, el darwinismo defiende lo de que las especies vienen de un origen en común, o sea, de que nosotros somos de una especie predecesora de algo. Por ejemplo, se dice que hay un ancestro en común para todas las especies similares a los simios y los homínidos en general, ¿ya? Y hoy en día, nosotros estamos hablando de la teoría sintética de la evolución, ¿ya? Que es más que nada lo que dijo Darwin, pero apoyado por las teorías genéticas de hoy en día, ¿ya? Existe otra teoría que se llama del saltacionismo, que dice que las evoluciones no son graduales, sino que van saltándose de generaciones en generaciones. O sea que de vez en cuando van ocurriendo evoluciones, no siempre. Y la Evo Devo es más que nada una teoría en donde dice que eh, tiene que extinguirse todo para volver a comenzar de nuevo, ¿ya? Pero son teorías que hoy en día eh, se están todavía platicando, como se dice en la comunidad científica, pero la teoría sintética tiene más peso. Ya, vamos a la parte de las preguntas. Ahora, antes de comenzar esto, dudas, consultas, antes de comenzar la parte de las preguntas, pueden preguntar ya sea por el chat o pueden desilenciar su micrófono y hacerme la pregunta directamente. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a la parte de las preguntas. Ah, Rocío me dice que era la reproducción diferencial. La reproducción diferencial, más que nada el concepto es ligado a que necesito yo, primero que nada, tener reproducción con distintos grupos, por decirlo de otra forma. No sé si han visto ustedes en el campo el tema de las ovejas, que muchas veces ustedes tienen un grupito de ovejas donde pónganse ustedes tienen cinco ovejitas, un carnerito, ¿ya? Y en algún momento empiezan a haber enfermedades de los corderitos cuando uno deja mucho a un carnero, que es el macho. Entonces, eso quiere decir que yo necesito tener una reproducción diferencial con distintas manadas, traer un carnero nuevo para que la genética se vaya reforzando y así se puedan ir adaptando a lo que ellos necesitan. Por lo tanto, cuando se habla de reproducción diferencial, es más que nada, eh, es más que nada, a ver cómo lo puedo decir, que requieren cruzarse con grupos de la misma especie para poder diferenciar el material genético y puedan seguir eh, adaptándose al ambiente, ya que necesito que hayan cambios genéticos para poderme adaptar a un ambiente. ¿Alguien levantó la mano? Ah, y obviamente que el concepto de reproducción diferencial quiere decir que, por ejemplo, si adoptó un cambio genético del ambiente, ese lo va a heredar a la siguiente generación y así pueden ir sobreviviendo. Ya, entonces vamos con la siguiente parte. Miss, elija a alguien para que me pueda Ya, responder la elijo pregunta. a Samuel Uribe. Ya, Samuel, la pregunta es la que está a continuación.
¿Cuál de los siguientes principios forman parte de la teoría planteada por Lamarck? Las características hereditarias que favorecen la sobrevivencia y reproducción reemplazan a otras características. La variación y el cambio ambiental son aspectos fundamentales del cambio evolutivo. Todos los organismos tienden a la perfección debido a una fuerza interna o impulso vital. O la lucha por la sobrevivencia entre los organismos determina la aparición de nuevas características. A, B, C o D. ¿Me puede hablar o escribir por el chat? Ahí respondió. ¿Qué me dice? Dice la C. La alternativa C. La C. Justamente es la C. ¿Por qué? Porque Lamarck era el que decía que todos los organismos tendían a la perfección y eso hay que derribarlo hoy en día. Cuando hablamos de evolución, la evolución no implica perfección, ¿ya? Y muchas veces hay cambios, incluso se dicen que hay cambios evolutivos que nos retroceden, que no necesariamente son a la perfección, sino que son involuciones. ¿Quién quiere esa pregunta? ¿O la Miss elige? A ver, ¿hay algún voluntario o elegimos? ¿Voluntario o voluntaria? ¿O elegimos, mister? Elija nomás. Valentina Bahamondes. Ya vale. La pregunta dice, el registro fósil corresponde a una fuerte evidencia de que la evolución es un hecho, porque permite demostrar la existencia de la selección natural, reconstruir la historia evolutiva de la especie, conocer formas de vida más simples, identificar nuevas especies o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la alternativa correcta? Dice A, creo. Rocío Garrido dice Es, B. es la B. Es la B. ¿Por qué la A no? Porque dice demostrar la existencia de la selección natural. ¿Cómo puedo demostrarle que existe la selección natural desde algo que yo, por ejemplo, lo veo en una piedra? Está difícil ahí, ¿ya? Ahora yo lo que sí puedo hacer con esas piedras que tienen forma, que las voy encontrando, es reconstruir la historia evolutiva de las especies. Y yo puedo saber, gracias a eso, por ejemplo, cómo eran los dinosaurios. Y gracias a eso hoy en día se inventó Jurassic Park. ¿Se fijan? Porque hay datos previos de cómo eran esos organismos, gracias a los fósiles. La siguiente pregunta, ¿para quién? La siguiente para Moisés. Ya Moisés, ¿qué me dices? Por audio o por chat. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es o son homólogas de las alas de la gaviota? Las alas de un insecto áptero, las alas de las palomas, las aletas de un pingüino, las alas de un murciélago. La 3, Pero la A, la B, la C, la D, la E. la B. ¿Estás seguro? Solo ¿100%? 4. A ver. mm, La. No, la. Y la alternativa era la D. Oh, ¿Ya? Porque esta es la parte importante. El concepto de órgano homólogo y análogo. Que yo se los dije en forma de palabra, pero ahí lo tienen escrito. Cuando hablamos de órganos homólogos, son aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna, pero tienen distinta función. Y los órganos análogos tienen una misma función, pero tienen estructuras distintas. Ahora, ¿cuál de estas no es homólogo? O sea que dice que tiene la misma estructura, pero distinta función.
En este caso, el ala de un insecto con una gaviota no son homólogos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque obviamente las estructuras que tienen son distintas, ¿ya? O sea, el ala de la gaviota tiene hueso, en cambio el ala del insecto tiene membranas, así que no son órganos homólogos. Son órganos análogos, porque cumplen la misma función. Y la 4, dice las alas de un murciélago, ¿ya? Con el ala de una gaviota. Si bien pueden ser parecidas, pero resulta que el ala de las gaviotas por dentro es hueca. Así que esa última era como más de más pillería, eso sí. Pero obviamente que es bueno para que la conozcan. Ya, si vemos la siguiente imagen y dice lo siguiente: yo las vacas las he visto igual siempre. Si busco imágenes de vacas son siempre iguales. Dios hizo cada vaca que existe hoy. ¿A qué pensamiento corresponderá esta aseveración? ¿Fijista o evolucionista? ¿Quién puede responder? Ya están respondiendo en el chat. Daniel, Tamara. Totalmente fijista. ¿Por qué? Súper bien. ¿Por qué fijista? Fijista es el simple hecho ya que haya puesto aquí a Dios, ¿cierto? Ya estamos hablando de pensamiento fijista. Ya, porque si no hablaría del término de la evolución. Ya. Hasta ahora, necesito las dudas, las consultas. Acuérdense siempre de visitar la página de YouTube del colegio, que ahí se están subiendo pequeñas grabaciones, y el Drive, que ahí se están subiendo las cosas del colegio.